Claro, ¿qué es lo que pasa? Creo que hemos entendido mal el principio pro persona y entonces creemos que el principio pro persona es pro víctima o pro imputado. Esto es un error filosófico grande. Si con eso estoy diciendo que la jurisprudencia actual está equivocada, sí. Porque el principio pro persona nunca ha sido un principio pro A o pro B, es un principio pro persona. La razón por la cual yo como juez durante 20 años metí a la cárcel a las personas era por el principio pro persona. Porque el hombre es un ser social que vive en sociedad. Porque si no viviéramos en sociedad no haría falta derecho. Porque somos sujetos de derecho, porque vivimos en sociedad. Yo tengo, y no me tiembla la mano de meter a una persona a la cárcel, no porque lo odie, sino porque amo a los demás, porque el bien común es mucho más importante que el bien particular. Es muy importante darnos cuenta de esta realidad, porque si el principio por persona hoy va a ser darle más derechos a la víctima en contra del imputado, o más darle más derechos al imputado en contra de la víctima, estamos haciendo ¿qué? Una ponderación, pero no un principio por persona. Esto es muy fuerte. Y si el principio por persona me va a llevar a anular las pruebas porque no se cuidó la cadena de custodia, perdón. Y además, ¿quién lo va a hacer? Entonces, es un elemento que me parece fundamental. Bien. ¿Qué me parece a mí, como juez por lo menos, que omite el protocolo de cadena de custodia, en concreto este protocolo? 1. ¿Cuándo se conoce del procesamiento los indicios o evidencias? Vean qué importante. ¿Cuándo se conoce? Yo acabo de mandar, Ministerio Público, acaba de mandar a la morgue judicial y le ha pedido al médico forense una necropsia por cadáver para determinar manera de muerte de esa persona. ¿En qué momento se puede enterrar ese cadáver? Para poder hablar de cadena de custodia, porque si estamos utilizando los conceptos anteriores, tiene que haber alguien que decida en qué momento se entierra, o lo llevamos a juicio. Porque claro, si nos vamos un momento para atrás y vamos a la definición, dice, en el lugar de intervención hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. ¿Cuál sería esa autoridad competente? De principio, si esa causa va a juicio, tendríamos que dejar el muerto hasta que el juicio condene o absuelva. Parece un absurdo en ese tema. Entonces, ¿tendría que ser el juez el que ordena la necropsia y el juez el que ordene el enterramiento de cadáver? ¿O lo podría hacer el fiscal? Y entonces, en este caso, el fiscal está subiendo una autoridad que no le corresponde. Solamente estoy planteando problemáticas sin ninguna respuesta por el momento. Segunda pregunta. ¿Cómo se realiza el manejo de los indicios o evidencia en los laboratorios cuando lo exigen las partes? Importante. Es decir, vean que estoy haciendo una crítica al protocolo anterior, ¿no? El manejo de la evidencia cuando lo solicitan las partes. Cuando yo solicito el cadáver, cuando yo solicito la droga, cuando yo solicito el semen, cuando yo solicito la sangre, cuando yo solicito cualquiera de las evidencias que están en el lugar. La tercera pregunta, ¿qué diferencia hay entre el manejo de los indicios o evidencias en la bodega de evidencias y en la carpeta de investigación? Y en tercer lugar, y en cuarto lugar, ¿dónde están los indicios o evidencias durante las audiencias, especialmente durante la audiencia de juicio? ¿Por qué estoy planteando estos interrogantes? Por lo siguiente, para que veamos, señores, que una cosa es la teoría y otra la práctica. ¿Dónde están las necropsias en la audiencia de control de detención? En la carpeta del fiscal. ¿Y dónde está la necropsia en la audiencia de vinculación a proceso o inicial? En la carpeta del fiscal. ¿Y dónde está la necropsia en la etapa intermedia? En la carpeta del fiscal. No sé si puedo decir una mala palabra. ¿Qué putas hace ahí? Porque entonces ese fiscal no ha entendido lo que es la cadena de custodia. O la carpeta de investigación es un expediente y por tanto se llama averiguación previa, y entonces dejémonos de mentiras y digamos que nosotros no hemos pasado de un sistema acusatorio a un sistema, de un sistema inquisitivo a un sistema. ¿Por qué? Porque todo lo que yo estoy viendo desde la carpeta
en la sala de juicios o en la sala de audiencias es una carpeta con expedientes, perdón, con originales. Qué interesante. La carpeta de investigación es un cuadernillo en el que el fiscal toma apuntes, mienta madres, subraya, dice, puta, lo perdimos, actuó el cabrón defensor, etcétera. Por eso algunas legislaciones durante mucho tiempo han considerado que el juez no tiene acceso a la carpeta de investigación. ¿Por qué no puede tener acceso a la carpeta de investigación? Porque es el cuaderno de vida, el cuaderno de trabajo, el lugar donde el fiscal apunta sus cosas, el lugar donde el fiscal coge la necropsia y subraya en amarillo y dice, cuidado, aquí hay un error, cuidado, aquí hay esto, preguntar lo otro. Por tanto, es un documento personal y cuidado secreto. Cuidado secreto. Y entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer, vean que estoy girando sobre la carpeta de investigación, es tratar de volver a definir el tema de la carpeta de investigación. Entre otras razones, porque en ningún momento la Constitución Política ha hablado de carpeta de investigación. Y por tanto nosotros no podemos seguir hablando ni en los acuerdos ni en las leyes de carpeta de investigación. Tenemos que hablar de lo que se dice, registros de la investigación. Me parece que sería el primer elemento que dejo como preocupación. Dos, cuando nosotros nos planteamos tantas diferencias conceptuales, como podría ser un protocolo, como podría ser una guía, como podría ser un acuerdo federal, o como podría ser un acuerdo local, el acuerdo de cadena de custodia del DF dice 00913 y el acuerdo de cadena de custodia federal dice 00915. No tienen el 09, pero los dos son acuerdos totalmente distintos. Tenemos que entender un problema de jerarquía de normas. Es decir, los jueces solamente estamos obligados a la Constitución y a la ley. No nos obligan los acuerdos. Eso corresponde a la policía y a los ministerios públicos, dependiendo de si el acuerdo es ministerial o de seguridad pública. Eso es muy importante. Y habría que analizar con cierto criterio crítico, por lo menos los acuerdos que han salido a nivel de federal y a nivel de distrito federal. A mí me parece que han sido escritos en muchas cosas con las patas. En serio, con las patas. Y vamos a verlo para poder entender el tema de la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque si las cosas no están bien ideadas, si no tenemos ideas claras, vamos a cometer errores. Y entonces vamos a cometer errores que van a llevar a que no estemos judicializando absolutamente nada en el DF, porque tiene miedo el juez, porque tiene miedo el fiscal, porque tiene miedo la policía, porque la abuela tiene miedo, porque todo el mundo tiene miedo. Y tenemos miedo porque no sabemos lo que estamos haciendo. Y sin embargo estamos dando órdenes sobre lo que hay que hacer sin saber por qué hay que hacerlo. Y esto es fuerte. Entonces vámonos a la ley. ¿Qué dice la ley? La cadena de custodia, el desglose es mío. La ley está diciendo que la cadena de custodia es, 1, el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. ¿Entendemos esto, sí o no? Cuando este reloj es evidencia, y es evidencia por un robo, lo único importante para el tribunal es que este reloj fue el objeto del delito. ¿Ok? Entonces es muy posible ponerle un cordón y ponerle objeto del delito. Hace falta un documento, si por ejemplo yo solo aseguro en la escena de crimen, y después lo levanto como fiscal, y luego se lo doy a Gerardo, a Gerardo, y después Gerardo se lo da a la secretaria de más por el estilo. Lo único importante para el juez es que este es el objeto del delito. Pero resulta que en Distrito Federal estamos haciendo, si yo lo levanté, documento. Si se lo doy a Gerardo, documento. Si Gerardo se lo da a la señorita, documento. Si la señorita se lo da a huellas dactilares, documento. Si huellas dactilares se lo da. ¿No estamos locos? No estamos haciendo de la cadena de custodia la imposibilidad material para poder dar los hechos.
¿Me puede decir alguien por qué necesito tantas cadenas de custodia como lugares pase este reloj? Burocracia o corrupción. Entonces, qué interesante. Pero señores, tengo que tener claro esto. ¿Por qué? Porque vean lo que me han dicho. Resulta que nosotros aseguramos todos esos documentos y los llevamos a la agencia encargada de documentos falsos. Y documentos dicen, no, esto no es mío. Entonces lo pasa a bancarios. Pero entonces tiene que hacerle una acta de cadena de custodia. Bancarios dice, este caso no es mío, estos son fiscales. Y entonces resulta que fiscales los lleva a fiscales, pero tiene que hacerle un acta de cadena de custodia. Cuando fiscales ve el caso, dice, no, eso es un delito económico de administración fraudulenta, pero entonces tiene que entregarle los documentos con cadena de custodia. Entonces tenemos más documentos de cadena de custodia que los documentos contables que son necesarios para un estudio contable por el delito. ¿No estamos locos? ¿Qué hace falta ahí? Solamente el acta de aseguramiento inicial, en la que constan todos los documentos, y aunque vayan a 100 lugares distintos, el último lugar tiene que corroborar que es coherente con el acta única de aseguramiento. Pero nos han dicho en el DF que tenemos que hacer documento de documento de documento según todos los pasos en que llevó el documento. Estamos de locos. ¿Sí me entienden el punto? Bien, con este ejemplo sirva un poco para comprender que la cadena de custodia es, por mandato del 227, el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo. Esto no lo va a decir un experto. Este libro, si lo tengo que asegurar, ¿dónde lo aseguro? ¿En un sobre manila con una firma? ¿O lo podría poner en una bolsa de plástico con una firma? ¿O lo puedo poner en una bolsa? Entonces, claro, hay una diferencia del recipiente o el registro, de modo que lo único importante es que llegue a juicio. Pero este cuaderno va a llegar a juicio nunca, se lo voy a entregar al dueño. Entonces, ¿cómo hago para entregar todos los bienes? Conservarlos a través de los modelos que tengo para conservar los bienes, fotografías, registros, actas, etcétera. Primer objetivo. Segundo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo. Ahora sí, hagámonos la pregunta, ¿quién es el primer interviniente desde el punto de vista del artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Policía de investigación. ¿Significa que entonces el policía suple al juez, al fiscal? Nunca. El fiscal sigue mandando. Ok. Luego, entonces, ¿quién toma decisiones en la escena de crimen? ¿Criminalística o el oficial de investigación? El oficial de investigación. ¿Puede el oficial de investigación meterse en la escena del crimen, hacer lo que le da la gana? No. Y entonces ahí es muy importante porque el 132, fracción octava, le va a decir una cosa muy clara. Oficial de investigación, usted asume la investigación y si necesita personal especializado, llama a criminalística. O en su defecto al Ministerio Público, o al fiscal del Ministerio Público. Entonces, es muy importante tener esto claro. ¿Por qué? Porque esta decisión del primer interviniente, asunto que ya ustedes vieron en la conferencia anterior, es la que define el primer eslabón de cadena de custodia. El primer eslabón de cadena de custodia. Y por tanto, las técnicas que se van a utilizar en esa escena del crimen, ¿para qué? Para preservar los indicios que van a ser analizados por los expertos criminalísticos. ¿Me captan este elemento o no? Bien, vamos al tercer punto. Hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. ¿Cuál es la autoridad competente para ordenar su conclusión? Muy sencilla, la que en definitiva conozca del indicio y resuelva sobre él. Por ejemplo, causa en archivo por falta de elementos, por falta de elementos. Una vez que quede firme, ¿quién es la autoridad? Ministerio Público. Causa en abreviado. Una vez que está firme, ¿quién es el que toma la decisión? Juez de control. Causa en juicio oral, después de sentencia, ¿quién toma la decisión sobre el indicio? Tribunal de juicio. Pero ¿qué hacemos entonces cuando hay muertos que hay que enterrarlos antes de que lleguen a juicio? Entonces la decisión la toma el Ministerio Público. Si no hay más elementos que considerar de ese cadáver, y si hubiera una duda, le pide al juez de control. Fuera del punto.
Cambiemos el punto. Entonces, cuando nosotros tenemos una escena de crimen como la que está en ese momento en el pizarrón, nos damos cuenta de que el artículo 227 nos está aclarando absolutamente todo. El registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, esa es la cadena de custodia. ¿Cómo se puede definir la cadena de custodia? Veracidad. La cadena de custodia tiene nada más una respuesta: veracidad, no documento. ¿Cómo se otorga la veracidad? Como quieras. ¿Puedes otorgar la veracidad persona por persona? Es decir, yo le doy la evidencia a A, que es mi secretaria, A la manda al químico, el químico se la devuelve a mi secretaria, la secretaria la manda a Huellas, es decir, puedo hacer una cadena de custodia por personas. Esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque entonces a juicio tendría que ir a todas las personas, traerlas para probar la cadena de custodia. Y entonces lo más sencillo que ha ocurrido es que tengo un recipiente especial para cada objeto, lo meto ahí, pongo una tarjeta y voy llevando un control de movimientos personales durante la investigación. Tan sencillo como esto. ¿Sí me entienden? Bien. Por tanto, entonces es muy posible hablar, no que la cadena de custodia es el recipiente, sino que el recipiente me tiene que dar cuáles eslabones pasaron para la manipulación de ese objeto o instrumento del delito. Vean la diferencia. Yo he escuchado hace poco una conferencia diciendo la cadena de custodia es el recipiente. Cuidado, no. La cadena de custodia es la información histórica que me da este recipiente de cuáles fueron los movimientos desde la escena de crimen hasta el juicio o hasta la audiencia de esta pistola, cuchillo, sangre, semen, saliva, lo que sea. Esto sería el tema fundamental. Vámonos a la segunda parte del artículo 227 sobre la cadena de custodia en el sistema, en el Código Nacional. La cadena de custodia es, entonces este es un desglose mío también, no se dejen llevar por el desglose. 1, identidad. ¿Qué me interesa a mí como juez a juicio? Ministerio Público, ¿este fue el objeto que se encontró en la escena de crimen? Sí. Pruébemelo. Identidad. Segundo, estado original. ¿Por qué el estado original? Porque cuando nosotros aseguramos un arma homicida con la que se mató, no me interesa cómo funcione 2 años después en juicio. Lo importante es que funcionara cuando se usó el arma. Qué interesante. Entonces, el estado original del arma, el estado original del cuchillo. 3, las condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado. Es decir, esta arma, ¿qué se le hizo? Muy bien, se llevó al laboratorio, se hizo prueba de balística, se sacaron huellas dactilares, se compararon las huellas con las del imputado, el arma fue utilizada por el imputado y fuera. Luego lo demás no importa. ¿Por qué? Porque ya realizamos las investigaciones correspondientes. ¿El arma se puede devolver o el arma se puede dejar en custodia? Porque ya otorgó el efecto probatorio que interesa para llevarlo a juicio. ¿Qué llega a juicio? ¿No? Y entonces ya vamos a ir viendo cada una de ellas. 4, lugares y fechas de permanencia. Que es muy importante esto. Es decir, si este reloj yo necesito que lo evalúen, lo llevo a la oficina 1 para evaluaciones. Pero si necesito una huella dactilar, lo llevo a la oficina 2 para huellas dactilares y comparación. Pero si necesito ver si funciona, lo llevo a un experto perito en relojes para su funcionamiento. Pero si necesito sacar un pelo o un cabello, entonces lo llevo al experto para que me dé cada uno de ellos. Como este documento, como este reloj tuvo 4 pasos y fue visto por 4 peritos, cada uno de ellos en el recipiente tiene que decir cómo lo recibió, cuándo lo recibió, qué actividad realizó y cómo lo entrega. ¿Para qué? Para dar veracidad al juez de que estamos hablando de este reloj y no otro 1 año después en el juicio oral. Tan sencillo como esto, ¿no? 5. Los cambios que en cada custodia se han realizado. Es lógico.
Recibo 1 kilo de cocaína, quito 1 onza, la proceso, ¿qué pasa? Que el kilo ya no tiene 1 onza, ¿no? Y entonces ya tengo una respuesta de que no es que el perito le encanta, sino que ha cogido 1 onza y la ha sometido a la química correspondiente. 5 y 6, igualmente se registra el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. A mí ese 6 me preocupa un poco, porque es pura burocracia y es pura corrupción. Empezamos a crear un montón de burocracias impresionantes y entonces resulta que hoy en la bodega, cuando vamos a llevar una evidencia, el bodeguero nos dice, no está como a mí me gusta, y te lo devuelve. Entonces vuelves de nuevo, lo haces de nuevo y encuentras un segundo que dice, así no es, porque le falta una firma, y vuelva de nuevo, y entonces vas por tercera vez, y entonces resulta que nosotros en el Ministerio Público, desde la bodega hasta la Fiscalía, nos estamos haciendo harakiri. Y el sistema no funciona con tan poco tiempo en el DF, porque todos los jefes quieren mandar. ¿Ok? Pues es muy interesante el tema. El acuerdo del Distrito Federal, el 09-2013, nos da una definición propia. La cadena de custodia es el procedimiento de control que se aplica al indicio de dato o dato de prueba material, ya sea, vea qué importante esto, es el procedimiento de prueba de control que se aplica al indicio o dato de prueba material, o sea, hay una adjetivación, ya sea vestigio, huella, medio de comisión, objeto material o producto relacionado con el hecho que la ley señala como delito. ¿Por qué obedece a una pésima técnica legislativa? Porque el problema de una norma, cuando individúa vestigio, huella, medio de comisión, objeto material o producto relacionado, ¿qué es lo que está haciendo? Dejando por fuera todos los demás vestigios, todas las demás evidencias. Y entonces, por lo general, se usan los conceptos genéricos anteriores para que el concepto sea aplicado a cualquier evidencia y no a enumerarlos como los hemos hecho, con lo cual entonces la cadena de custodia no se podría utilizar como concepto para cualquier otro indicio o para cualquier otra evidencia. ¿Me entienden el punto? Primer error de la norma. Desde su localización por parte de cualquier autoridad, aquí estaría yéndose contra la Constitución, porque solamente hay 2 autoridades en la Constitución, policía y Ministerio Público, agente del Ministerio Público, policía, vean que está haciendo una diferencia entre la policía y la primera autoridad, y peritos. Vean que está metiendo al perito como primer interviniente, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Tiene como fin que dichos datos de prueba no se alteren, modifiquen, destruyan o desaparezcan. Bien, este sería un poquito el cuadro normativo sobre el cual tendríamos que hablar de cadena de custodia. ¿Ok? Bien.